Dicen que los haitianos somos invasores. Sí, somos invasores, sí, pero invasores de la libertad. Haití, madre de la libertad. País que sin él América no fuera lo que es hoy en día. La independencia haitiana trajo consigo una epidemia de libertad en América. En 1806, el emperador Papá de Salines donó a Miranda de Venezuela 15 barcos cargados de 500 soldados, acompañado de armamentos de guerras, alimentos para ir a liberar esclavos de Venezuela, Colombia y Ecuador. Asimismo, en la ciudad de Los Cayos, al sur de Haití, recibimos a Simón Bolívar, donde el general Petion le regaló armas, comida, ropa, estrategias y le dijo: ve por la libertad de los demás países. Asimismo, en la ciudad de Jacmel, donde fue cosida la bandera de Venezuela, cuando Simón Bolívar decidió coger un pedazo de tela amarilla y coserla con el azul y el rojo de nuestra bandera para crear la bandera venezolana. Haití es madre de la libertad, porque según el artículo 3 de la Constitución 1801, dice que cualquier esclavo, no importa de qué país venga del mundo, que pisa territorio haitiano, es declarado inmediatamente libre. En Estados Unidos llega también la misma epidemia, en La Habana de Florida, donde nuestros ancestros haitianos se unieron con los norteamericanos, derramaron su sangre en busca de la independencia de los Estados Unidos. Sin la victoria de la independencia haitiana, Estados Unidos no tuviera Luisiana. Y sin Luisiana, Estados Unidos no llegara a ser lo que es hoy en día. Te voy a explicar por qué. Es que Luisiana en aquellos tiempos era más de la mitad del territorio de los Estados Unidos. Y digo yo, Mr. Luben, el futuro presidente de Haití, por honor, por el respeto a la historia, por la honestidad, Estados Unidos y Haití tienen como obligación escribir un capítulo, porque son dos países más antiguos en el continente, que sin esos dos países no existiera ninguno de esos países. Y hoy vengo para decir que Latinoamérica está flojo, porque Haití, siendo el país que sembró la semilla de la libertad en todo un continente, si hoy en día existen todos esos países súper desarrollados, fue gracias a la derramación de sangre haitiana. Deberían aportar, deberían ayudar. No deberían estar esperando que quede un solo haitiano vivo en Haití para que ayudara. Sabemos claramente que quienes están haciendo daño son mismos haitianos, pero además también tenemos otros países cómplices de mandar armas hacia Haití, que muchos de ustedes conocen quiénes son ellos. Se juntan con ellos cada día. Sé que hay negocios por detrás, pero hay muchas cosas que se puede hacer por Haití. Pero yo, joven haitiano, futuro presidente de Haití, me declaro revolucionario de mi país, para salir hacia adelante en busca de un mejor cambio, sin tirarle a nadie. Dios lo bendiga a todos. Y no se le olvide, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube. El link está ahí arriba. Quiero llegar a los 10.000K, donde le estaré dando los mejores contenidos.